En un mundo que a menudo pasa desapercibido, existe un universo lleno de vida, color y movimiento. Un reino donde lo diminuto gobierna y la supervivencia se convierte en arte. Bienvenidos al fascinante mundo de los insectos. Desde los jardines urbanos hasta las selvas más densas, estas criaturas han conquistado la Tierra desde hace millones de años. Hoy vamos a adentrarnos en sus secretos, descubrir sus batallas, sus alianzas y cómo cada uno de ellos juega un papel vital en el equilibrio de nuestro planeta. Existen más de 1 millón de especies de insectos conocidas, y los científicos estiman que todavía quedan millones por descubrir. Desde el delicado vuelo de una mariposa hasta la fuerza sobrehumana de una hormiga, estos seres representan una diversidad que desafía la imaginación. Observamos abejas polinizando flores, libélulas cazando en el aire y escarabajos que se arrastran bajo la tierra, todos cumpliendo roles esenciales en la red de la vida. Su tamaño diminuto es engañoso. En cada cuerpo hay adaptaciones que parecen sacadas de la ciencia ficción. Ojos compuestos que detectan movimiento a una velocidad imposible, alas que baten cientos de veces por segundo y antenas que perciben el mundo de formas que los humanos apenas podemos imaginar. Los insectos son auténticos supervivientes. Durante millones de años, han aprendido a adaptarse a los entornos más extremos. Termitas construyen ciudades subterráneas que regulan temperatura y humedad, mientras que escarabajos de los desiertos sobreviven sin agua durante semanas. Algunas especies han desarrollado camuflajes tan perfectos que desaparecen a simple vista, imitando hojas, ramas o incluso excrementos para evitar depredadores. La vida de un insecto es también una lucha constante. Las libélulas son cazadoras implacables, mientras que arañas, aunque no son insectos, representan un peligro constante para ellos. Cada día es un delicado equilibrio entre buscar alimento, reproducirse y escapar del peligro. Muchos insectos viven en sociedades sorprendentemente organizadas. Las hormigas, por ejemplo, funcionan como un solo organismo, donde cada miembro tiene un rol específico: constructor, recolector, guardián. Sus túneles y cámaras subterráneas son verdaderas maravillas arquitectónicas, algunas incluso con sistemas de ventilación natural. Las abejas, por su parte, mantienen colmenas perfectas y producen miel con un nivel de precisión química que sigue siendo estudiado por los humanos. Su comunicación, basada en movimientos y feromonas, es un lenguaje tan complejo que nos recuerda que la inteligencia no siempre se mide por el tamaño del cerebro. Los insectos no solo son fascinantes por sí mismos, sino por el papel crucial que desempeñan en nuestro planeta. Polinizan flores, ayudan a descomponer materia orgánica y sirven de alimento para innumerables especies. Sin ellos, los ecosistemas colapsarían. La desaparición de abejas y otros polinizadores ya está afectando la producción de alimentos, recordándonos lo interconectada que está toda la vida en la Tierra. Cada pequeño vuelo, cada movimiento sobre una hoja, cada construcción bajo tierra contribuye a mantener un equilibrio que sostenemos sin darnos cuenta. Observarlos es entender que la grandeza no siempre se mide en tamaño. Los insectos poseen habilidades que parecen de otro mundo. Algunas luciérnagas producen luz propia para atraer pareja o advertir peligro. Las mariposas monarca migran miles de kilómetros, atravesando continentes sin perder el rumbo. Las mantis religiosas parecen congelar el tiempo con su paciencia y precisión al cazar. Incluso su ciclo de vida es un espectáculo de transformación. De huevo a larva, de pupa a adulto, los insectos nos enseñan que el cambio es parte de la supervivencia y que la belleza puede emerger de lo más inesperado. El mundo de los insectos es un territorio donde lo imposible se vuelve cotidiano.
Sus cuerpos diminutos esconden habilidades que desafían la lógica humana y que la naturaleza ha perfeccionado durante millones de años. Desde la punta de sus antenas hasta el último segmento de sus patas. Cada detalle está diseñado para sobrevivir, adaptarse y prosperar en un planeta lleno de desafíos. Sus sentidos son extraordinarios. Los insectos pueden percibir colores que el ojo humano no puede ver, detectar vibraciones imperceptibles y sentir cambios químicos en el aire a kilómetros de distancia. Escarabajos, mariposas y libélulas poseen ojos compuestos que capturan miles de imágenes a la vez, permitiéndoles reaccionar con velocidad y precisión asombrosas. El vuelo de los insectos es otro espectáculo de la ingeniería natural. Aleteos que superan los cientos de veces por segundo, maniobras imposibles y trayectorias impredecibles los convierten en cazadores y evasores perfectos. Algunas especies, como las libélulas, son capaces de volar hacia atrás, detenerse en el aire y girar 180 grados en segundos, desafiando las leyes de la física que conocemos. La ingeniería no se limita al vuelo. Las hormigas construyen estructuras subterráneas que regulan temperatura, humedad y ventilación. Las arañas tejen telas con fibras de seda más resistentes que el acero de igual grosor, diseñadas para atrapar presas y resistir las tormentas. Cada túnel, cada telaraña y cada nido es un testimonio de creatividad y eficiencia. La reproducción en los insectos también está llena de estrategias extraordinarias. Algunas especies ponen sus huevos en lugares que garantizan la supervivencia de las crías. Los escarabajos acuáticos depositan sus huevos dentro de plantas sumergidas, mientras que ciertas moscas utilizan otros insectos como hospederos, asegurando que sus larvas tengan alimento al nacer. La vida, incluso en su etapa más temprana, está llena de planificación y precisión. Pero no todo es defensa pasiva. Muchos insectos poseen adaptaciones extremas para enfrentar el peligro. Los ciempiés y escarabajos bombarderos liberan químicos que pueden cegar o repeler a sus depredadores. Otros se camuflan de manera perfecta, imitando hojas, ramas o incluso excrementos para pasar desapercibidos. Cada color, cada patrón y cada forma tiene un propósito vital. En el agua, los insectos también destacan por sus habilidades únicas. Las libélulas acuáticas cazan bajo la superficie con una velocidad sorprendente. Los escarabajos nadadores utilizan burbujas de aire como tanque respiratorio, explorando un mundo que parece reservado solo para peces. Cada ecosistema ofrece desafíos y oportunidades, y los insectos los aprovechan al máximo. La alimentación de los insectos revela otra faceta de su ingenio. Algunos se especializan en polen, néctar o savia, mientras que otros son depredadores o carroñeros. Cada estrategia asegura que los recursos se utilicen de manera eficiente, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. Incluso los insectos que consideramos plagas cumplen un papel esencial en la cadena de vida, reciclando nutrientes y controlando poblaciones. La colaboración también es fascinante. En colonias de hormigas y termitas, cada individuo tiene una función específica: recolector, soldado, cuidador. Sus movimientos coordinados crean sistemas que funcionan como organismos vivos, capaces de construir, proteger y alimentar a miles de miembros sin instrucciones externas. La cooperación supera la individualidad, demostrando que incluso los seres más pequeños pueden lograr hazañas colectivas impresionantes. Finalmente, los insectos nos enseñan sobre resiliencia. Sobreviven en desiertos abrasadores, selvas húmedas, tundras heladas y ciudades llenas de ruido y contaminación. Cada adaptación, cada comportamiento y cada ciclo de vida es un ejemplo de cómo la vida encuentra la manera de persistir, evolucionar y prosperar.
incluso en los entornos más extremos. Observar a los insectos es mirar la vida en su forma más pura, ingeniosa, eficiente y sorprendentemente compleja. Cada vuelo, cada construcción, cada estrategia de supervivencia nos recuerda que la grandeza no siempre se mide por tamaño, sino por habilidad, ingenio y capacidad de adaptación. En el universo de lo diminuto, los insectos son los verdaderos maestros de lo imposible. Los insectos no viven en aislamiento. Forman parte de una compleja red de interacciones que sostiene la vida en nuestro planeta. Cada encuentro, cada batalla y cada alianza tiene un propósito dentro de un equilibrio que se ha mantenido durante millones de años. En los bosques tropicales, un simple movimiento puede desencadenar una cadena de eventos. Las hormigas cortadoras de hojas transportan fragmentos vegetales a sus nidos, cultivando hongos que se convertirán en su alimento. Pero mientras trabajan, aves y arañas observan pacientemente, esperando aprovechar cualquier oportunidad. Esta dinámica de presa y depredador es un recordatorio de que la supervivencia es una danza constante entre fuerza, astucia y estrategia. Los insectos también practican el mutualismo, relaciones donde ambas especies se benefician. Las abejas y las flores son el ejemplo más conocido. Mientras recolectan néctar, polinizan plantas, garantizando la producción de frutos y semillas. Otros casos son menos visibles. Ciertos escarabajos transportan esporas de hongos que luego les servirán como alimento, mientras los hongos se dispersan y colonizan nuevos territorios. La cooperación, aunque aparentemente sencilla, sostiene ecosistemas enteros. La competencia es otro factor crucial. En un mismo árbol, diferentes especies de insectos luchan por recursos limitados. Néctar, hojas tiernas o territorios seguros para sus huevos. Las estrategias son variadas. Algunas especies atacan directamente a rivales, otras esperan su oportunidad, y otras simplemente se adaptan a nuevos nichos para sobrevivir. La competencia impulsa la diversidad y la especialización, asegurando que cada especie encuentre su lugar en el mundo. En los ríos y lagos, los insectos acuáticos forman la base de cadenas alimenticias complejas. Libélulas, mosquitos y escarabajos acuáticos alimentan peces, anfibios y aves. Sin ellos, los ecosistemas acuáticos colapsarían. Incluso las especies aparentemente insignificantes, como los microinsectos que viven en la superficie del agua, cumplen un rol vital en el reciclaje de nutrientes y en la supervivencia de organismos más grandes. Algunas interacciones son verdaderamente sorprendentes. Las orugas de ciertas mariposas secretan sustancias que atraen hormigas, quienes las protegen de depredadores a cambio de un alimento azucarado. Otros insectos imitan el olor o la apariencia de especies peligrosas para engañar a sus enemigos, un fenómeno conocido como mimetismo. Cada adaptación refleja millones de años de evolución, donde la astucia y la creatividad son la clave de la supervivencia. Incluso los insectos invasores muestran el poder de la interacción ecológica. Cuando una especie coloniza un nuevo territorio, puede alterar la estructura del ecosistema, compitiendo con especies nativas, cambiando redes alimenticias y afectando la polinización. Este equilibrio delicado nos recuerda que la vida está interconectada de maneras que apenas comenzamos a comprender. La reproducción también depende de estas relaciones. Algunos insectos dependen de plantas específicas para depositar sus huevos, mientras que otros requieren de la presencia de hormigas o hongos para que sus larvas sobrevivan. La desaparición de una sola especie puede desencadenar efectos en cadena, afectando a muchas otras. Los insectos, aunque pequeños, son nodos críticos en la red de la vida. Observar cómo interactúan nos enseña sobre resiliencia, cooperación y adaptabilidad.
nos recuerda que la naturaleza no funciona de manera aislada. Cada acción, desde el vuelo de una abeja hasta el trabajo de una hormiga, impacta a otras especies y, por extensión, a todo el ecosistema. La vida es una red viva, dinámica y sorprendentemente inteligente, donde incluso los más diminutos participan en la arquitectura de nuestro planeta. Los insectos, con su complejidad y diversidad, nos muestran que la verdadera fuerza reside en las conexiones. Cada especie, por pequeña que sea, tiene un papel esencial. Sus batallas, alianzas y desplazamientos diarios forman un entramado que sostiene la vida tal como la conocemos. Sin ellos, los ecosistemas se desmoronarían y la Tierra sería un lugar irreconocible. Así, al observar un simple vuelo de mariposa o el incansable trabajo de una hormiga, no vemos solo insectos, vemos los engranajes de una maquinaria ecológica perfecta, un recordatorio de que la vida depende tanto de lo diminuto como de lo gigantesco, y que cada interacción tiene un significado en el gran tapiz de la existencia. Desde lo más profundo de la Tierra hasta los cielos que apenas rozamos, los insectos han escrito la historia silenciosa de la vida. Han sobrevivido a catástrofes, han moldeado ecosistemas y han sostenido el equilibrio del planeta durante millones de años. Invisibles para muchos, pero esenciales para todos. Porque en este mundo, lo más pequeño puede ser también lo más poderoso, y su historia apenas comienza.